Muy buenos días, felicitaciones hermano, amigo, familia que estamos juntos hoy frente a la palabra de Dios en este día, viernes 6 de septiembre. Es para mí un privilegio saludarte en el nombre de mi Salvador Jesús, esperando que te encuentres bien. Hoy tenemos el privilegio de estar justamente en el sexto día de la semana y la misericordia de Dios ha sido fiel con nosotros, no se ha apartado, ha sido con nosotros. Y hoy este día viernes, conocido como día de preparación, según Lucas capítulo 23, versos 50 al 56, hoy se le conoce como día de preparación en todos los aspectos. Estamos a punto de terminar este día sexto, que es el día viernes, día de preparación, porque posiblemente vas a salir al trabajo a hacer las últimas horas de trabajo y Dios ha sido bueno. Así es que dadle la honra y la gloria a Dios, porque cada día por la mañana, a las 5 de la mañana, Dios te ha dado el privilegio que te levantes únicamente para escuchar la palabra de Dios en el año bíblico. Bienvenido seas al año bíblico si es por primera vez que estás estudiando y escuchando por audio este año bíblico del año 2024. Bueno, bienvenido seas. Suscríbete al canal porque cada mañana, ya sea en Centroamérica o Suramérica o en los 50 estados de esta gran nación de Estados Unidos, la palabra de Dios está llegando. Si comparte el enlace, y agradezco a todo líder, ministro departamental que ha tomado este desafío para compartir los enlaces en su iglesia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Así es que comparte el enlace. Si tú no te puedes suscribir al canal, busca ayuda para que cada mañana el audio esté llegando a tu dispositivo, para que no dependas del enlace, porque posiblemente en algún momento no se llegará. Así es que estamos contentos hoy descubriendo las verdades. Recuerda que es el único audio del año bíblico en puntos comentados, dejándote el espacio a ti para que también tú vayas y verifiques la palabra de Dios, las puedas saborear, puedas comer de la palabra de Dios, este pan espiritual cada mañana. Yo en lo personal agradezco a Dios porque cada mañana Dios me da el privilegio de poner esa parte, el primer tiempo, antes de hacer cualquier cosa, antes de salir de mi casa. Yo le digo a Dios que se cumpla tu voluntad en mí, y yendo en oración y a la palabra de Dios. Así es que hoy, bienvenido seas. Hoy tenemos dos capítulos importantes para este día de preparación, día viernes. Sin antes de ir al estudio, yo quiero incentivarte con dos puntos importantes. Uno es de que te puedas preparar para el día de mañana. Si donde quiera que te encuentres, busca la iglesia más cercana, adora a Dios, sí, con gratitud, porque Dios ha sido bueno, ha sido fiel contigo, te ha dado transporte, salud, alimento, techo, familia, trabajo. Bueno, cuántas cosas, podemos hacer una lista tan grande. Ahora, la participación mía solamente me queda en decirle a Dios, gracias porque tú has sido fiel, porque Dios ha sido fiel como Padre y Creador, Redentor de nuestras vidas. Así es que la honra y la gloria sea para nuestro Dios, y gracias al sacrificio de Jesús en favor de nosotros y a la obra guiadora del Espíritu Santo aquí en la tierra. Así es que completamente la Trinidad, para Él sea la honra y la gloria en este día viernes, en este día sexto de esta semana. Estamos ya para terminar completamente esta semana con victoria. Así es que vamos a orar antes de introducirnos en el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, infinitamente gracias, porque tu voluntad se ha cumplido cada mañana con nosotros. Te doy gracias por cada hermano que justamente en este momento está yendo al canal y está ya disfrutando de tu palabra. A cada uno de los que se van conectando en este momento. Y si alguien se va a conectar más tarde, posiblemente de tarde o de noche, bueno, que la bendición tuya sea con él, para que tu bendición por medio de la palabra pueda alcanzarlo, le pueda dar esperanza. Sí, esperanza espiritual, le puede dar esperanza también material, física, esperanza emocional en sus vidas. Así es que ruego por cada uno de ellos, aquellos que están iniciando el año bíblico. Bueno, posiblemente no podrán iniciarlo, pero al menos está llegando tu palabra a los corazones de ellos. Bendíceles por favor, ten misericordia, suple las necesidades de cada familia, de cada hermano que está allí estudiando la palabra tuya, Padre. Gracias por este privilegio que nos das. Gracias porque nos mantienes siempre. Y gracias por tu fidelidad con nosotros. Tú has sido fiel y honramos tu nombre. No merecemos tal fidelidad,
pero gracias porque tú has sido fiel con nosotros. Agradecemos totalmente tu nombre, Padre. Gracias por todas las maravillas, los milagros que has hecho cada mañana en darnos la vida, en poder respirar. Y con aquellas personas posiblemente que en este momento no están, diría yo, en un momento a gusto, sino que están en dificultades grandes. Bueno, los pongo en tus manos. Renueva sus pensamientos. Dale, oh Padre, en su mente y en su corazón la confianza de poder depender totalmente de ti. Ayúdalos, sosténlos, Padre. Sobre todo sostén su fe y que ellos puedan agradecer siempre tu nombre. Gracias por tu palabra. Ayúdanos para que el Espíritu Santo pueda ser el que esté en medio de nosotros en este estudio. No queremos abrir tu palabra sin antes recibir la aprobación del Espíritu Santo. Gracias porque Él es el que la inspiró y Él es que estará con nosotros en este estudio. Por agradecértelo en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 23. Sin antes ir al capítulo 23, recuerdas que en el audio anterior dejamos un poquito así de énfasis que íbamos a meditar un poco en el capítulo 22. Bueno, vamos a sembrar un poquito la base para entender el capítulo 23 y capítulo 24 del profeta Ezequiel. Recuerda que estamos viendo la exhortación, el llamado que los profetas que Dios mandó mensajeros al pueblo de Judá, al pueblo de Jerusalén. Ahora, recuerdas que el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos. Sí, el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus y media allí. 10 y media y 2 tribus y media aquí, en el sur. Ahora, ¿cuál era la capital central o la ciudad importante de Israel? Es decir, de las 10 tribus del norte. Bueno, era Samaria. Sí, Samaria era la capital central. Como del reinado del sur de Judá, la capital era Jerusalén, donde estaba el templo de Dios. Óyeme, esto es grandioso. Así es que quédate con esta estadística porque es bien importante. Porque en veces cuando vamos o escuchamos alguna exhortación del reinado del norte, nosotros decimos, ¿qué pasó? ¿De dónde salió el reinado del norte? Reinado del sur. Ahora cuando escuchamos a Samaria, luego escuchamos a Jerusalén, nos preguntamos qué tienen que ver esas dos ciudades grandes. Bueno, este no fue el propósito de Dios ni el plan de Dios cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, que se convirtieran en dos, diría yo, dos grupos. No, siempre fue que fuera el mismo. Pero bueno, de este lado del río, ¿recuerdas que quedaron tribus? Sí, que se plantaron de este lado del río. Al otro lado fueron 10 tribus. Es decir, y ese río hizo la división un poco más tarde. Aunque en el principio no se dio, se hizo más tarde. Y bueno, cada uno puso su rey. Sin embargo, vamos a poner este estudio un poquito más claro para que podamos entender el estudio de esta mañana. El pueblo de Israel, es decir, el reinado del norte de las 10 tribus, las tribus mayoritarias que eran mayor en número, estas tribus comenzaron a desobedecer primeramente a Dios. Sí, posiblemente fueron más liberales y comenzaron a parecerse a las naciones alrededor, a las naciones paganas, a las naciones que no adoraban al Dios verdadero. Voy a decir lo siguiente para que tú siembres las bases allí. Porque sabes que después de la entrada del pecado en el jardín del Edén, nosotros para poder buscar la voluntad de Dios tenemos que hacer bastante, diría yo, decisión, ¿sí? En serio, una decisión bastante seria, porque nuestro cuerpo así, humano, está tendido al pecado. Sí, esto es más de lo que tú piensas. Ahora, cuando estamos estudiando esto, vamos a entender el capítulo 22 en su parte, diría yo, en la mitad del capítulo 22. Y es que el versículo 23 dice: recibí esta palabra del Señor. Es decir, Ezequiel recibe la palabra del Señor. Hijo de Adán. Esta expresión ya hemos visto, y quédate hasta el final porque vamos al final de este libro, porque vamos a aclarar algunos puntos que están
en preguntas si no se ha dado la respuesta. ¿Por qué Dios siempre dice hijos de Adán a este profeta? Bueno, quédate, suscríbete al canal porque hay bastantes detalles importantes para incentivar la vida espiritual en nuestra vida personal. Hijos de Adán, di a Israel. Mira, cuando se trata de Israel, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. La conjuración de sus profetas es como león que brama, arrebata presa, devora vidas humanas, toman haciendas y honra, aumentan sus viudas en ellas. Sus sacerdotes violentan mi ley y contaminan mis cosas santas. Entre lo santo y lo profano no diferencian ni distinguen entre lo impuro y lo limpio. De mis sábados escondieron sus ojos y me profanaron en medio de ellos. Sus príncipes son lobos que arrebatan presa, derraman sangre para destruir la gente y obtener ganancias deshonestas y injustas. Y sus profetas cubren con lodo suelto, profetizando vanidad y adivinando mentira. Les dicen, así dice el Señor, sin que el Señor les haya hablado. Mira qué interesante es esto. Vamos a comenzar aquí porque esta frase que hemos estudiado es bastante fuerte. Es decir, pecado de los dirigentes, de los ministros de la iglesia, del pueblo de Dios. Por eso es bien importante, querido líder departamental, ministro, pastor, de que tú te pongas a cuentas con Dios. Y aun cuando la palabra sea un poquito, diría yo, o bastante fuerte, no se tiene que dejar pasar por alto. Porque si para eso te llamó Dios, bueno, ¿sabes que los sacerdotes aquí dice que, mira qué interesante es esto, iban sobre, primeramente, recuerda que estamos todavía en el Antiguo Testamento y el sacerdocio estaba vigente, sí, porque todavía no había venido a morir nuestro Salvador Jesús. Es decir, el ceremonial, el cordero de cada hebreo, de cada israelita, de cada hijo de Dios, era presente en el altar de bronce que estaba en el atrio del santuario de Dios. Y la administración de todo este evento ceremonial y espiritual únicamente estaba en las manos de los sacerdotes. Nadie más podría oficiar en esto. Bien importante. Ahora, el texto es claro y dice, sus sacerdotes violentan mis leyes. Versículo 26 del capítulo 23, Ezequiel 22, verso 26. Sus sacerdotes violentan mi ley y contaminan mis cosas santas. Entre lo santo y lo profano no diferencian ni distinguen. Voy a decir esto importante porque sabes que allí se habla de no leyes, sino que de mi ley, de una ley singular. ¿Recuerdas que en el tiempo de que estamos viendo ahora, en el Antiguo Testamento, había muchas leyes de higiene, sí, leyes de muchas, leyes con respecto a la tierra, leyes con respecto a los esclavos? Habían diferentes leyes. Vamos a hacer un video, sí, un audio en video donde tú vas a ver toda la programación, y es que vamos a presentar todas las leyes que Dios tiene y cuánto es el total de leyes que están escritas en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cuánto es el número de leyes que hay, pero dentro de esas leyes que ahora ya no están, bueno, eso quédate porque de poquito a poco vamos a ir viendo dónde se van quedando las leyes. Es por eso que esté atento al año bíblico, hermano, amigo que me estás escuchando. Ahora, pero el texto aquí me está diciendo que los sacerdotes, los ministros, violentaron mi ley, dice Dios. Mi ley, no dice mis leyes, mi ley. O sea, es decir, en todo ese plural y conjunto de leyes, siempre hay una ley, la que no va a ser cortada, ni con el sacrificio de Jesús fue cortada, sino que pasó desde el cielo al primer hombre en el Edén,
a la primer pareja y ha seguido esa línea, ya sea que Satanás la haya querido cortar, nunca la pudo cortar y será y se mantendrá hasta la venida de mi Salvador Jesús. Esa cuerda, esa ley de los 10 mandamientos, que es la protección de nosotros, y glorifico el nombre de Dios, porque si en algo estoy seguro yo, es que Dios siempre tiene leyes, y una de las leyes, una singular, es por la cual nosotros, tú y yo, vamos a ser juzgados cuando Jesús venga. Voy a abrir un paréntesis aquí, porque cuando hablamos de leyes nos atemorizamos. Sí, no pongas en ti o en tu mente o en tu corazón temor por la ley, porque ahora cuando hablas de ley posiblemente te atemorizas. No, voy a decir esto un poquito más claro. Sin ley no se puede hacer un juicio, no se puede verificar el culpable y el no culpable. Tiene que haber una ley. Óigame bien esto, porque es bien importante. Si tú en algún momento, querido hermano, amigo que me estás escuchando hoy, 6 de septiembre, hoy día, al 6º día de la semana, si en algún momento tú has pensado que no hay ley, bueno, puedes buscar el perdón de Dios justamente hoy, y Dios te va a perdonar, porque cuando Jesús venga, Dios va a hacer un juicio, y si no hay ley no puede llevarse un juicio. Es decir, tiene que haber una ley que te declare a ti culpable o limpio. Es importante. Ahora, porque no puedes decir que hay ley, porque entonces, ¿cómo Dios va a descubrir y tú vas a estar seguro de que sos limpio o culpable? Bueno, y por la ley que nosotros vamos a ser juzgados, va a ser por la ley de los 10 mandamientos. Fíjate que cuando estaba estudiando todo este audio para este día, yo le dije a Dios, gracias. Fui agradecido tantamente con Dios, porque no siquiera ni dejó ni 12 mandamientos, ni siquiera 15 mandamientos, ni 50 mandamientos, ni 100 mandamientos. ¿Sí? ¿Recuerdas que el pueblo de Israel se había formado un montón de reglas? 2.300 reglas, ¿sí? 4.300 reglas. O sea, es decir, estaban allí cuántas reglas, pero Dios no dejó algo confundido, solamente te dejó 10. 4 mandamientos que van solamente en lo vertical para conocer de Dios y depender de Él en cada momento de nuestra vida, y 6 mandamientos con respecto a nuestro prójimo. Si tú y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, reconocemos los primeros 4 a Dios, vamos a ser victoriosos cuando digamos a extendernos en lo vertical con nuestro prójimo. Pero si tú y yo estamos negando los primeros 4 mandamientos, todo el día no va a haber luz sobre nosotros en favor del prójimo. Vamos a estar en oscuridad. Y por mucho que te tiendas a hacer, vas a hacer algo fingidamente, pero tarde o temprano tus pies se van a estar en el aire, en balanza, porque no has respetado los primeros 4 mandamientos que van ante el Señor. Y yo quiero ser claro en esto, porque los sacerdotes, ministros, los príncipes habían violentado ¿qué? La ley. No habían observado los sábados. ¿Sabes que en el tiempo del Antiguo Testamento habían fiestas? Habían sábados aparte del sábado del 4º mandamiento, habían otros sábados. Y posiblemente lo pasamos en los audios bastante anterior. Y es por eso que si no has seguido el año bíblico, te va a costar un poquito, pero yo espero que el Espíritu Santo te lleve al conocimiento total. Voy a decir lo siguiente. Habían sábados ceremoniales que caían, caían en día miércoles. Habían otros sábados que caían en día martes. Es decir, contaban, sí, porque esto era vigente en el tiempo del pueblo de Israel. Habían sábados, habían las décimas de los séptimos, los 49 años hasta llegar al jubileo, 50 años. Bueno, todo esto había. Y correspondiente cuando terminaba exactamente ese día o esa fecha, si caía día martes, bueno, era una fiesta solemne para el pueblo de Israel.
y era declarado sábados de fiesta para el pueblo de Israel. Es por eso que estas leyes son bien importantes y vamos a ver todo esto en algún audio más amplio. Es por eso que quédate en el canal, porque va a haber un contenido bastante maravilloso con respecto al año bíblico en los finales de este año, si Dios así lo permite, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque hubo una ley. Voy a hacer un poquito para que quedes en confianza de lo que estamos hablando. Las leyes, Dios le dice a Moisés: escribe estas leyes en un libro. Así, mira, ¿qué libro? No me puedes ver, diría yo, la seña que estoy haciendo, pero posiblemente tenía unas 6 inches, unas 6 pulgadas de grueso, un libro. Y estaba allí. Y Dios le dice a Moisés: ponla al lado del arca del pacto. Es decir, este libro estaba afuera, donde el sacerdote podía observar el libro que estaba allí. Ahí estaban los sábados ceremoniales, estaban todas las leyes de higiene que había para el pueblo, todas las leyes para los esclavos, de todas las leyes allí estaban. No te voy a decir todas, porque quédate hasta el punto final de este año, porque vamos a hacer un audio especial solamente correspondiente a las leyes que hay en el Antiguo Testamento y las leyes que han pasado del Antiguo al Nuevo Testamento. Pero este libro ahí estaba con todas las leyes, protegiendo a todo el pueblo. Voy a decir esto para que tú sepas lo que estoy hablando un poquito. Recuerda que en el tiempo de Israel no habían prisiones con paredes, con alambres eléctricos, celdas oscuras. No había eso. Había territorio geográfico, diría yo, tierra allanada, donde había líneas y tenían que respetar. Porque no habían prisiones, habían lugares geográficos donde el que le pasaba o le acontecía algo de muerte, corría para ese lugar y allí era salvo. Nadie podría cruzar, aunque sí podía, pero no tenía que hacerlo, porque si pasaba el libro de la ley que estaba allí, había esa ley diciendo: si tú pasas al fugitivo que se vino a esconder y a refugiar a esta tierra, óyeme, el castigo del pueblo llegaba. O sea, estaban esos lugares de refugio. Bueno, todas esas leyes están en ese libro, pero allá en el arca del pacto, en el mueble más especial, que era de oro, puro oro, el propiciatorio, la plancha que estaba sobre este mueble cortito, así, una caja, vamos a decir así, diría maravillosa. Dentro de ese mueble llamado el arca del pacto, la presencia de Dios, estaban las tablas de piedra de los 10 mandamientos que Dios había escrito con su dedo allá en el monte Sinaí. Y dentro de estos 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, aparece el cuarto mandamiento, sí, que relaciona la distancia, la separación de una semana y da físicamente reposo para el humano, y espiritualmente consagra la vida para una relación con Dios en este día, en el cual no nos pertenece a nosotros, sino que Dios lo dejó para sus hijos. Dentro del arca del pacto, en las tablas de piedra, está el sábado, el cuarto mandamiento. Bueno, de esta ley está hablando Dios aquí. Los sacerdotes han violentado mi ley, una singular, la que está dentro del arca del pacto. No se estaba tratando de todas las leyes. Bueno, lo vamos a dejar en corto allí porque hay mucho que hablar. Pero quédate, es por eso que suscríbete al canal. Sí, suscríbete, bien fácil, suscríbete, y eso nos ayudará para poder responder más en el estudio de este año. Capítulo 23. Vamos a decir un poquito allí. 2 hermanas simbólicas. Y recibí del Señor esta palabra: hijo de Adán, hubo 2 mujeres, hijas de una sola madre, que en su juventud fornicaron en Egipto, y allí fueron estrujados los pechos de su virginidad. La mayor se llamaba Ahola y su hermana Aholiba. Llegaron a ser mía y tuvieron hijos e hijas. Ahola es Samaria y Jerusalén es Aholiba. Es decir, mira qué interesante es esto. Cuando Dios presenta, también Dios da la explicación. Yo siempre recalco lo siguiente: la palabra de Dios se explica por sí misma. Porque cuando tú estás estudiando, ¿quiénes son esas 2 hermanas? Bueno, la palabra de Dios
del 1 al versículo 4 del capítulo 23 de Ezequiel, da la contestación de estas dos mujeres, de estas dos hermanas. Una es que Samaria y la otra es ¿quién? Jerusalén. Samaria es conocida como el nombre de ¿qué? De Olab. Y Oliva es Jerusalén. Ahora, son casi las dos, casi parecidos los nombres, pero hay una diferencia. Ahola es la hermana, es decir, Samaria, que era la capital de las 10 tribus del pueblo de Israel, y a Oliva, representando aquí como una mujer a Jerusalén llamada Oliva, que era de Judá, es decir, Jerusalén. Dos hermanas. Y comienza a decir los textos: pecados de Samaria. En el versículo 5, comenzaron a fornicar. Fornicación, estando aún en mi poder, se enamoró de los asirios, sus vecinos, que vestían púrpura, y capitanes y príncipes, jóvenes codiciables, jinetes, y andaban en caballos, y se prostituyó con ellos, con los más escogidos de los hijos de los asirios, de quienes se enamoró, y se contaminó con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ella se echaron en su juventud, y ellos comprimieron los pechos de su virginidad, y derramó sobre ella su lujuria, por la cual la entregué en mano de sus amantes, los sirios, de quienes se habían enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos e hijas, y a ella la mataron a espada. Vino a ser renombrada entre las mujeres, y le aplicaron su castigo. Mira, hablándose de las 10 tribus, es decir, de Samaria. Qué tremendo, cómo Dios. Por eso es bien importante que pongamos atención a este año bíblico, porque esto nos va a ayudar mucho. Dios siempre utiliza el símbolo de una dama, de una mujer, que así es su pueblo. Y Dios se presenta como el esposo, en proteger a su esposa, en proteger a la iglesia. Esto es importante, pero el texto del capítulo 23 da a conocer de que Samaria, la capital, la ciudad más importante del pueblo de Israel, de las 10 tribus, se enamoró. Quisieron andar como los asirios, como la nación pagana que no adoraba a Dios. Voy a decir esto porque lo quiero traer así, porque la palabra de Dios nos exhorta a nosotros. Para ti, querido hermano, amigo que me estás escuchando, para tu personalidad que quiere encontrarse con la divinidad, con la presencia de Dios, sigue perseverando, lucha por buscar la voluntad de Dios en tu vida. Y aunque los incentivos paganos lleguen a tu vida y se acerquen a ti, bueno, pídele a Dios el dominio propio en ti para que no puedas ceder a las tentaciones y ir sobre esas seducciones que Satanás te envía, ¿sí?, de parte del pueblo pagano hacia ti. Voy a poner un ejemplo aquí porque nosotros estamos aquí. Mira, el texto dice que Samaria se enamoró. Se enamoró. Dice Dios, estando en mi poder. Mira el paralelo que pone Dios como esposo y como esposa. ¿Crees tú que esto no le dolió en el corazón a Dios cuando sacó a su pueblo? Porque oyó el clamor allá en Egipto, lo sacó. Sí, y fue en su juventud, es decir, cuando salió de Egipto, en toda su juventud, estuvo Dios allí, dándole una nube de sombra, y por la noche esa nube le daba luz. Sí, donde en el desierto el calor y lo helado, lo frío llegaba, Dios mantenía la atmósfera a gusto para el ser humano, para el pueblo de Israel. Interesante. Mira, cuando estamos estudiando, y esto ya lo vimos bastante en el pasado, cómo Dios estuvo en el desierto con ellos. ¿Cuánto? Algo que tus ojos no hemos visto. Mira, nosotros no hemos visto que un mar, un río grande se seque. ¿Cuándo has visto tú un montón de agua como amontonar hielo en el tiempo de invierno, o cuando se amontona la arena
con máquinas excavadoras. Nunca hemos visto tal cosa, que el agua se haga un montón. Mira, si tú tiras el agua se va filtrando y se va corriendo a su nivel. Pero Dios dice que en el tiempo más copioso hizo montones de agua de un lado y montones de agua del otro lado. Esto es, yo alabo el nombre de Dios, pero cuando yo me encuentro con eso le digo a Dios, gracias porque hiciste todo esto por amor de tus hijos. Y aquí está diciendo Dios, aún estando en mi poder, dándole todo el amor y el cuidado, se enamoró de otro amante. Ahora, voy a decir esto porque el texto capítulo 23 del profeta Ezequiel está dando. El punto central es de su pueblo con Dios. Ahora tú dirás en esta mañana o en esta a mediodía o de tarde cuando escuches el audio, dirás, bueno, yo no pretendo estar en diferente creencia. Estoy en la creencia de mis padres. Estoy en la creencia de mis abuelos. Pero ¿te has dado cuenta a la luz de la palabra de Dios que si hay que hacer decisiones, y aun cuando algunas decisiones han estado marcadas dentro de la familia por costumbres o tradiciones, llegó el momento que tú hagas un alto, porque con un escrito está, Dios cuando Jesús venga no te va a decir, tan leal fuiste a la doctrina de tus abuelos y de tu padre, ven y hereda el reino de Dios. Porque la palabra de Dios no indica que la doctrina de nosotros depende de los abuelos o de nuestros padres. La palabra de Dios indica, mis preceptos, dice Dios, o sea, de Dios. Y si Dios dice algo, ahora, yo entiendo y con todo respeto lo hago en el Señor bajo la dirección del Espíritu Santo. Si tus abuelos hicieron algo, si tus padres van guardando la doctrina de tus abuelos, pero ¿qué acontecería si tus abuelos y tus padres no fueron a descubrir la verdad en la palabra de Dios escrita? ¿Qué pasaría? Voy a decir lo siguiente porque la palabra de Dios es aquí. Estamos hablando con el punto de acerca del sacerdote. Mira, recuerdo que mis padres, ya lo dije en un audio anterior, mis padres, el sueño de ellos en lo personal era que yo fuera sacerdote, ¿sí? Y estudiara para sacerdote, un ministro del templo de la casa de Dios. Bueno, allí, ¿por qué? Porque el anhelo de ellos era de que yo fuera el sacerdote para administrar los bienes de Dios dentro de la parroquia o del templo de Dios. Pero Dios me dio el privilegio siempre de ser sacerdote, porque el apóstol después dice, somos reyes y sacerdotes administradores de las cosas sagradas aquí en la tierra. O sea, para ti que me estás escuchando, este es bien grande. Ahora, voy a decir lo siguiente porque estamos hablando con respecto al sacerdocio y a la tribu en el capítulo 23 del libro de Ezequiel. Posiblemente, voy a decir lo siguiente, mis padres, ellos nunca llevaron una Biblia a estudiarla. Ellos iban a la iglesia, solamente escuchaban lo que el ministro decía y se regresaban para su casa. Iban a los 8 días nuevamente y se regresaban para su casa. Nadie de mi mamá ni mis padres, ninguno de ellos, comprobaron con un escrito está. Y toda la congregación, es decir, estoy hablando posiblemente de los años 60, 70, por allí. ¿Cuándo tú ibas a ver una persona que adquiría una palabra de Dios, una santa Biblia? Nadie. Todos estaban únicamente escuchando al oído por el que el ministro decía. Pero es por eso que hoy ha nacido el año bíblico, para que tú compruebes. Sí, dale la importancia a la palabra de Dios. Y si tú en este momento vas a hacer algunos cambios y decisiones, con un escrito está bueno, glorifica a Dios, alaba su nombre, porque la verdad llegó. El momento de darle énfasis al estudio de la palabra de Dios, al testimonio de Jesús, llegó en este año 2024 para ti, hermano amigo que me estás escuchando. Yo agradezco a Dios porque mis padres, con lo que conocían, me educaron. Más tarde, y te voy a contar todo el testimonio, pero lo voy a hacer reducido, más tarde pudieron estudiar la palabra de Dios. Ya estoy hablando en los años 80,
comenzaron a estudiar la palabra de Dios y se dieron cuenta de las verdades que posiblemente no habían llevado en su corazón y en su mente, y dijeron a la familia: amamos la familia, sí, seguimos con la familia, pero seguiremos a nuestro Dios porque la verdad está aquí. Mira, así es que yo con este momento pasamos al capítulo 23, da a conocer todo esas dos mujeres, hijas de una sola madre, pero recibieron el castigo porque se enamoraron de otro amante estando en el poder de Dios. Voy a decir lo siguiente: cuando estamos en la vida santificadora, en la vida de la santificación, el poder estar en desacuerdo con los principios de Dios, eso equivale a hacer ¿qué? A tener otro amor al que no es de Dios. Y esto se lo conoce como fornicación, sí, en lo espiritual. Así es que es bien importante que tú te quedes con esto. Ahora el capítulo 24, el símbolo de la olla. Y comienza a ver allí. Yo en algún momento, no sé si has cocinado tú algo que sea pegajoso, que se quede dentro del recipiente donde la cocinas, de una olla, ya sea de metal o ya sea de barro. Bueno, imagínate, porque no sé mucho de cosas de que se queda pegado al metal o al barro cuando se ha cocinado, pero imagínate lo más pegajoso que tú puedas encontrar y pones allí, lo puedes cocinar. Y luego, porque el capítulo 24, Dios en el 9º año dice: a los 10 días del 10º mes el Señor me dijo: hijo de Adán, escribe esta fecha, de la fecha que está este día. El rey de Babilonia sitió a Jerusalén en este mismo día. Es decir, Dios le dice a Ezequiel: llegó Nabucodonosor, llegó a Babilonia para sitiar a Judá, a Jerusalén. Los sirios llegaron y la sitiaron alrededor. Y Dios le dice: anota esta fecha importante. Y comienza a hacer. Y Dios le dice a Ezequiel: mira, hazte un caldo, sí, de carne. Pone piezas importantes allí, piernas, espalda, todo lo que es costilla, cualquier cosa importante. Bueno, ponla allí a cocinar. Y después de eso, deja que se consuma todo. Y todos se quemaron los huesos y todo. Y Dios dice: bueno, la olla quedó sucia, pues dale más fuego para que la costra, que la escoria que quedó allí se queme. Y dice la Biblia que tanto fue el fuego que le puso Ezequiel que ni aún así salió lo que estaba pegado allí en el material, en el recipiente, en la olla. Allí quedó pegado. Y Dios le dice en el capítulo 24: ¿ves lo que has quedado? Ni aún así. Todo eso era, diría yo, un símbolo del pueblo de Jerusalén. Y dice Dios: ni aún así mi pueblo quedará limpio. Así como ese recipiente, aunque se le dio fuego bastante, quedó rojo o a una temperatura tan alta y siempre estaba pegado, dice Dios, ni aún con la limpieza que le ha dado el pueblo, no ha dejado el pecado, la maldad. Cuando yo estaba estudiando esto, me quedé bastante sin palabras al respecto, porque el pecado es tan horroroso, sí, tan pegajoso para nosotros. Y voy a cerrar con lo siguiente. Bajo el capítulo 24, muere la esposa de Ezequiel. Vas a encontrar allí. Y Dios le dice: no vayas a llorar, no vayas a tener lágrimas en tus ojos, no vayas a repartir pan, porque sabes que cuando alguna persona fallece, esto no pienses que es costumbre de alguien, no. El que dio pan en algún funeral, bueno, escrito está en la palabra de Dios. Dios le dice a Ezequiel: no vayas a repartir pan, sí, para los invitados, y no vayas a llorar, no vayas a raparte el cabello o a poner triste, no, porque era un símbolo que estaba llevando con el pueblo. Esto es grande. Sabes que los profetas hicieron algo, diría yo, que no le podemos dar el precio. Solamente fueron leales a Dios. Hicieron cosas que no estaban, diría yo, al gusto y al paladar, a las acciones de cada persona, pero cumplieron el ministerio recto que Dios los había llamado. Aun cuando habían cosas posiblemente que les costó aceptarlas, las aceptaron porque solamente obedecían a Dios.
Estaré hablando para una persona en esta mañana que aún lleva un hábito de vida y que tanto lo ha llevado por toda la vida, pero sabe y el Espíritu Santo le dice allá adentro en su corazón: esto no es lo que Dios espera de ti. Y te duele posiblemente hacer un cambio de 90 grados para poder terminar con esto y parece ser que no puedes. Bueno, lo has intentado en algún momento y no has podido, lo has dejado por días, por semanas, por meses y vuelves a caer en lo mismo. Bueno, lo has hecho solo. Llama a Dios, llama al Espíritu Santo, dile: yo solo no puedo, haz un milagro en mi vida y Dios lo hará en tu vida. Voy a cerrar con lo siguiente. Dios siempre exhortó a su pueblo. Y Dios siempre exhortará a cada uno de sus hijos hoy. Justamente estamos previo a la venida de Jesús. Justamente estamos viviendo los últimos días. Todas las señales se están cumpliendo. Sí, el dolor está allí en cualquier parte. La tierra está gimiendo. Los hijos de Dios nos duele ver tanto dolor allá afuera. Sí, esto es grande. Y Dios solamente está sosteniendo un poquito más de tiempo de gracia solamente por ti, para que tú hagas un pacto con Él. Sí, yo no sé cuál es el pacto que tú has hecho en algún momento, pero Dios no quiere pactos y pactos. Él solamente quiere un pacto contigo. Sí, y una sola decisión de parte tuya. Recuerda que Dios es tan respetuoso. Él no hará nada sin tener el consentimiento y tu decisión en tu corazón. Voy a hacer una oración especial por todos aquellos que cada mañana los hemos encontrado con la palabra de Dios. Y quiero incluirme yo, porque Dios me da el privilegio de introducirme en la palabra de Dios y disfrutarla cada mañana. Así es que tú que estás en el canal, justamente en este momento puedo ver las personas que están conectadas allí y las que se van a conectar más tarde. De igual forma, la bendición va a ser para todo aquel que se llega al canal. Suscríbete al canal para que Dios pueda bendecirte, porque Dios es así. Cuando un profeta le pedía exactamente, Dios obraba exactamente. No quiero decirte de ese papel especial que todos podemos entrar allí, no. Pero en la misericordia de Dios, Dios nos ve a nosotros como hijos de Él. No por lo que somos, sino por lo que vamos a llegar a ser en sus manos, para gloria de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias en este día, viernes. Estamos en el 6º día ya de la semana. Padre, tú ves a cada hijo tuyo que se ha levantado y está escuchando tu palabra. Ves allí las decisiones, Padre, de cada hijo en cualquier momento que el audio llegue, y posiblemente algunos por primera vez, y han luchado con algún hábito que deshonra no solamente tu presencia, sino que desagrada lo físico, a la familia, a los seres que están alrededor. En este momento yo clamo por ellos, para que ellos pongan todo lo que los agobia en tus manos. Padre, sosténnos, dales la victoria, así como ellos lo desean en esta mañana, en sus corazones, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente final de esta semana, el 6º día. Y sobre todo recuerda, mañana estaremos glorificando a nuestro Dios. Bendiciones.